esto que forma? Esto es de Get Down, una de las... Me lo han recomendado por todos los lados, yo me resisto. Pues la verdad es que está muy bien. Es una serie que cuesta un poco entrar porque el primer episodio lo dirigió Baz Luhrmann en plan totalmente épico, 1:30 de primer episodio, y con un ritmo de estos atronador. Si has visto Moulin Rouge o Australia, como él rueda y como... No, Moulin Rouge vale, pero Australia ya me abrenuncio, o sea, no. Sí, bueno, pero luego suaviza, digamos que cuando él se retira a productor en el resto de los capítulos y realmente empieza el desarrollo de los personajes, la serie interesa y los números musicales siguen siendo espléndidos, o sea que es muy bien ambientada, porque ese es el tema del que queremos hablar hoy, de la ambientación, de esas en las que no se ve el micrófono, no hay cromas detrás. Hay que decir que las peor paradas son las españolas, una vez más. ¿Por qué será? Bueno, pues por ejemplo hay un estudio publicado en internet de por qué en la serie Hispania todos son auténticas meteduras de patas, desde los nombres, dice, de los indígenas que se llaman, por ejemplo, Teodoro, Héctor, Nerea, Alejo, Elena, y es que decían los productores que serían muy difíciles de pronunciar los nombres de aquella época. Bueno, pues ese tipo de explicaciones. Imbécil, ¿no? En Cuéntame también hemos visto coches de los 80 cuando estábamos hablando de los 70. En Isabel, acuérdate, el famoso episodio de la Catedral de Cádiz, que no estaba construida. No, pero si es que el problema es que ni son españoles, ni se sienten españoles, ni se han estudiado la historia de España. Y quieren hacer series españolas. Sí. Ni les gusta España, ni la conocen. Pues iros a hacer gárgaras. En algunas no, los errores son más bien tipo croma detrás. En Velvet dicen que en vez de poner un escenario, que total, ¿para qué? Pues ponen el croma y ya lo rellenarán. O ese episodio que yo he dicho muchas veces en Amar en tiempos revueltos, las sábanas con elásticos que no existían en aquella época, o el darse auténticos morreos en la calle en una época en la que como te dieras un beso, como poco es que además, un capón. No, pero es que sobre todo era de mal gusto y no se hacía. Efectivamente. Es que no es que fuera bueno o malo, es que sencillamente no se hacía. O sea, no. Yo termino mencionándolo, se lo he prometido a Morós. ¿Os acordáis de esa famosa foto promocional de Downton Abbey que hubo que cancelar y retirar porque aparecía una botella de plástico de Fombella detrás, encima de una chimenea? Y luego la propia Isabel II se queja de que en un capítulo hay un militar condecorado con cruces que todavía no han sido ni siquiera concedidas ni inventadas. Bueno, mira, pues, qué música más bonita, sí. Bueno, pues de series que hayan citado un montón, entre ellas Downton Abbey, Marco Polo, nos decía nuestro Bueno, yo empecé a verla y me pareció horroroso. De los 70, Halt and Catch Fire, de Get Down... Sí. Hay una larga lista. Hay una larga lista, y además de series ambientadas en un pasado relativamente reciente que ya ha pasado a ser serie de época, cosas claro. que ocurren y seguirán ocurriendo. Pero a mí me llama mucho la atención precisamente porque es necesario ser extremadamente sutil en esas series como Narcos, series como The Americans, series como The Get Down, donde hemos vivido la mayoría de nosotros ese pasado, y de alguna manera cuando se produce algún fallo en esa ambientación te llama mucho más la atención. Sí, porque además lo percibes a la primera. Exacto, si ves el reloj de oro en Downton Abbey o en Gladiator, que eso sucede en una escena, pues sabes que es un error, se les ha pasado. Sí, ¿no? Lo del reloj no era muy común, ¿no? Pero luego cuando falla la manera de expresarse, o un coche, como decíamos antes, o un peinado en esas series, de alguna manera lo percibes inmediatamente. Ahora yo creo que el premio gordo de series en cuanto a ambientación se refiere es Mad Men, por la sutileza y la exquisitez que tiene esa serie, incluso en los detalles que tú no percibes, pero es que precisamente lo que más cuidan es lo que no percibes, el cómo se entreteje la moral con acontecimientos que aquí en España y en Europa probablemente desconocemos, pero que ahí están expresados como si no hiciera falta expresarlos, como si estuviese realmente en el trasfondo. ¿Sabes una cosa que me pareció verosímil de Mad Men, que ahora no hay manera de conseguirlo? Es que para hacer el amor no se desnudan. Es decir, lo hacen como se hacía, que es medio vestidos. Sí. Incluyendo ropa interior. Sí. Pues esta cosa de ir totalmente desnudos, ellos recién salidos del gimnasio, ellas también, eso no ha existido jamás en la historia de la humanidad. Probablemente si hubiera existido, la humanidad se habría extinguido. Exacto. O sea, pero eso en Mad Men lo hace muy bien. Sí, son conscientes de que no están haciendo una serie como era la realidad, pero y los detalles, los muebles, cómo cuidan los muebles. Y no te explican nada de eso, simplemente está ahí, y tú tienes como espectador que descifrar que así es como se hacía entonces las cosas, y cómo se vestía y la moral de entonces. No te explican, no hay una sola línea de diálogo para justificar a Don Draper por lo que hace o deja de hacer. Eso es maravilloso. Qué ejemplo.
Sí, tratar al público de inteligente. Hombre, no, qué ejemplo. Es decir, a mí no me cuentes la historia. Claro. O sea, vi el otro día, por vuestra culpa, el Ministerio del Tiempo. O sea, como me vuelvan a dar una clase de moral de la historia de España, de verdad que quemo el televisor. Primero, no saben nada de la historia de España. Luego, no saben lo que es la moral. Y luego, además, no conocen los personajes con los que me moralizan. Es que de verdad, es que no cabe un tonto más aquí. Y encima con ínfulas. Va, me voy a tomar un Draper simbiolino. No es ejemplo de hombre a seguir, ¿eh? Pues anda que algunos ejemplos que dan de hombre a seguir. Para con su señora excelentísima, por donde pasa yo beso el suelo. Bueno, Enero Jones es mi favorita, por supuesto. Y también una de las mías. Sí, pero bueno, una burguesa viciosa. Te recuerdo cómo hablaba con su segundo marido. O con la hija. O sea, tampoco era un ejemplo. Pero recomendable, esa serie, muy recomendable. Maravillosa, aunque solo sea para mejorar la ambientación en casa. O sea, ¿qué es Ikea? Ikea es alguien que vio Mad Men. Más los colores. Vuelve. Exactamente. Bueno, sin violín, que magras. Una al día y subir escaleras, ¿nos lo contaron ayer? Eso es, sí, sobre todo bajarlas. Bajarlas con más cuidado, porque es mucho más peligroso, que también nos lo explicó. Sí, efectivamente. Sí. Y nos tenemos que ir, no sabemos qué habrá pasado. Hay noticias escalofriantes, o sea, si Maillo va a ser secretario general del Partido Popular. Oh, exciting. Exciting, sobre todo cuando su exnovia, cuando estaba en Zamora, empiece a aparecer en el Poli Deluxe. ¡Oh, qué libro, que lo tengo yo! ¡Oh, qué libro!